¿Alguna vez has sentido que nadie dice la verdad sobre las mujeres? Parece que todo lo que se dice es o adoración ciega o resentimiento amargo, sin espacio para la claridad o la honestidad. La sociedad insiste en pintar a las mujeres como seres puros y cariñosos, casi moralmente superiores. Pero, ¿y si toda esa imagen fuera solo una actuación perfectamente ensayada? ¿Y si uno de los filósofos más controvertidos de la historia ya lo hubiera advertido hace más de un siglo? Friedrich Nietzsche nunca tuvo miedo de decir lo que nadie quería escuchar. No odiaba a las mujeres, pero tampoco cayó en la tentación de idealizarlas. Mientras otros pensadores ponían a las mujeres en un pedestal o las ignoraban por completo, Nietzsche iba más allá de la superficie. Quería entender qué había detrás de las máscaras, detrás de los roles que la sociedad había impuesto sobre ellas. Nietzsche no creía que la relación entre hombres y mujeres se basara en la igualdad o en un amor idealizado. Para él, todo era un juego de instintos, poder y supervivencia. Cuanto más observamos el mundo hoy en día, más parece aterradoramente precisa su visión. Pero no te preocupes, esto no es un discurso de odio ni una alabanza ciega a los hombres. Es una invitación a mirar más allá, a enfrentar las fuerzas silenciosas que operan dentro de la dinámica de género. Nietzsche no vino a traer respuestas reconfortantes envueltas en ternura. Vino con un espejo que muestra todo sin filtros. Si estás cansado de tantas mentiras, si realmente quieres ver más allá de las fantasías románticas y entender qué está en juego, entonces acompáñame. Porque una vez que entiendas cómo Nietzsche veía a las mujeres, no podrás mirar el amor, el poder o la identidad de la misma manera otra vez. En la mente de Nietzsche, los hombres no aman realmente a las mujeres, aman la idea que crean de ellas, una fantasía que construyen para sentirse seguros, inspirados e incluso superiores. Él llamó a esta idealización romántica una mentira peligrosa. Esta mentira sostiene que las mujeres son siempre dulces, puras, frágiles y moralmente superiores. Pero para él eso no era admiración, era autoengaño. La mujer ideal, según Nietzsche, no es una persona real, sino un personaje inventado por hombres que no saben cómo lidiar con la complejidad del espíritu femenino. En lugar de enfrentar esa complejidad, los hombres transformaron a las mujeres en símbolos de virtud, belleza y salvación emocional. Al hacer eso, les robaron su autonomía, convirtiéndolas en personajes secundarios en sus propios dramas emocionales. Nietzsche consideraba eso una cobardía. Según él, los hombres se mienten a sí mismos porque no pueden soportar la verdad cruda y directa sobre las mujeres, que son instintivas, estratégicas y guiadas por un tipo de poder diferente. No son mejores ni peores, solo diferentes, místicas, no porque sean incomprensibles, sino porque a los hombres les gusta no intentar entenderlas. Prefieren mantener viva la ilusión en lugar de enfrentar la realidad. Esa máscara que llaman amor, decía Nietzsche, no nace de la admiración, sino del miedo. Miedo a una mujer que es emocionalmente libre, sexualmente autónoma, y que no necesita ser salvada. Así que los hombres disfrazan ese miedo como romanticismo y se engañan a sí mismos hasta que la realidad llama a la puerta, cuando la fantasía se rompe y aparece la verdadera mujer. Muchos hombres se sienten traicionados, no porque ella haya cambiado, sino porque la ilusión ya no podía sostenerse. Nietzsche vio eso como una de las mayores mentiras de la sociedad, que para amar a una mujer, un hombre debe cegarse a quien es realmente ella. Nunca vio a las mujeres como frágiles, por el contrario, las consideraba maestras de un tipo diferente de fortaleza, una fortaleza que no grita, sino que susurra. Mientras que el poder de los hombres se muestra a través de estatus, imposición o violencia, Nietzsche creía que las mujeres habían desarrollado una forma de dominio más refinada, más sutil, pero igual de efectiva. Durante la mayor parte de la historia, las mujeres no tuvieron acceso al poder directo. No podían gobernar, liderar ejércitos o dirigir instituciones, así que se adaptaron. Aprendieron a influir desde las sombras a través del encanto, la seducción y la inteligencia emocional. Mientras los hombres construían reinos con espadas y discursos, las mujeres moldeaban a los hombres que construían esos reinos. Nietzsche
Se dio cuenta de que las mujeres tenían el don de guiar sin mandar, de ganar lealtad sin imponer fuerza, de ofrecer protección sin exigirla. Su poder era relacional, psicológico, construido a partir de una profunda comprensión de la naturaleza humana. Sabían mejor que nadie qué movía a los hombres: deseo, ego, orgullo, y aprendieron a moldear todo eso sin confrontación, no por malevolencia, sino por supervivencia. Nietzsche admiraba esa habilidad, pero también advertía: no subestimes ese poder, porque precisamente por ser invisible, es aún más difícil de resistir. Creía que las mujeres poseían un instinto estratégico, la capacidad de hacer que otros actúen sin darse cuenta de que estaban siendo dirigidos. Por esa razón, no las veía como víctimas de la historia, sino como estrategas silenciosas que operaban dentro de ella. Nada de esto era un halago, era una bofetada a las ingenuas creencias de su época. La sociedad veía a las mujeres como pasivas y dependientes. Nietzsche las percibía como calculadoras, intuitivas y sumamente conscientes del impacto que generaban. No las culpaba por ello, simplemente expresaba en voz alta lo que pocos se atrevían a reconocer: que en las relaciones humanas, quien realmente tiene el poder rara vez necesita alzar la voz. Nietzsche creía que los seres humanos no se mueven por la verdad, sino por las apariencias. En las mujeres vio esa conciencia llevada al nivel del arte, no por superficialidad, sino por necesidad. No consideraba la atención a la apariencia como algo vacío o superficial. Para él era estrategia. En un mundo que siempre negó a las mujeres el poder directo, aprendieron a dominar el terreno de la percepción, belleza, delicadeza, inteligencia social. Nada de eso eran simples adornos. Eran herramientas de supervivencia en una sociedad donde el valor femenino estaba constantemente ligado a cómo eran vistas. Si controlar la percepción significa controlar el resultado, entonces dominar la apariencia se convirtió, en la práctica, en dominar todo el juego. Mientras muchos lo llamaban vanidad o simple encanto femenino, la naturaleza lo consideraba algo mucho más profundo, una lectura refinada e instintiva de la naturaleza humana. Decía que las mujeres tenían una percepción simbólica, casi intuitiva, no se aferraban a la cruda realidad, sino a cómo la gente quería que esa realidad fuera. Por eso, sabían instintivamente que nadie se enamora de lo real, sino de lo que parece seguro, bello y deseable. Al moldear cómo eran percibidas, no solo reaccionaban al mundo, lo estaban configurando, y ahí es donde Nietzsche profundiza aún más. Para él, la verdad, en las relaciones humanas, nunca es sencilla, porque en un mundo donde las apariencias importan más que la realidad, la voluntad de aparentar se vuelve tan poderosa, o incluso más, que la voluntad de ser. Las mujeres, que han vivido al margen del poder institucional durante siglos, terminaron refinando ese talento, dominando la superficie. Nietzsche lo veía como una especie de genio silencioso, una maestría que pocos reconocen, pero que controla casi todo lo que hay debajo. No lo llamaba falsedad, en absoluto. Admiraba esa capacidad de navegar en un mundo hostil, donde la supervivencia no requiere armas, sino disfraz, presencia y actuación. Mientras muchos hombres confundían apariencia con esencia, Nietzsche comprendía que las mujeres distinguían esas dos cosas con claridad quirúrgica. Sabían que la máscara no es el rostro, pero también sabían que la máscara importa mucho. Para Nietzsche, la forma en que las mujeres se presentan al mundo no es solo vanidad, es una estrategia, gracia, encanto, dulzura, intuición. Nada de esto es un simple adorno. Es un escudo, es una espada, son maneras de actuar dentro de un juego en el que siempre han estado en desventaja. Él percibió que esta sensibilidad social, ese dominio de lo simbólico, era algo surgido de siglos de exclusión. Las mujeres aprendieron a jugar al ajedrez emocional en un tablero que nunca fue justo, y para él eso tenía menos que ver con la feminidad y más con la supervivencia, un instinto agudizado no para engañar, sino para evitar ser devoradas por un sistema que siempre las empujaba al fondo. Nietzsche también vio que esta fuerza silenciosa venía envuelta en virtud, y ahí es donde tocó algo delicado. Creía que la moralidad femenina no era neutral, universal ni divina. Era una adaptación, un mecanismo creado para asegurar espacio,
protección e influencia en un mundo que había otorgado el poder absoluto a los hombres. Así, las mujeres aprendieron a transformar la paciencia, la humildad y el sacrificio en virtudes admiradas, y a construir una narrativa donde su vulnerabilidad se convertía en su grandeza. No porque eso fuera esencialmente cierto, sino porque era estratégicamente eficaz. Él no lo veía como una mentira, lo consideraba inteligencia. Una forma de subversión sutil, una manera de doblar las estructuras sin enfrentarlas directamente. Nietzsche creía que las mujeres habían aprendido a moralizar su propia debilidad, no para fingir superioridad, sino para sobrevivir con dignidad. Al hacerlo, crearon una fuerza oculta dentro de una imagen de dulzura. Una sociedad desesperada por mantener cierto sentido de orden aceptaba esa representación como si fuera naturaleza, como si fuera pureza. Pero para Nietzsche, detrás de todo ese teatro había instinto, instinto de preservación, instinto de control yo. Y cuando las mujeres hablaban de justicia, él escuchaba cálculo. Cuando apelaban a la moralidad veía estrategia, no por malicia, sino por necesidad. La postura moral, según él, nunca fue neutral. Era una actuación, era un arma, especialmente para las mujeres moldeadas por siglos de dependencia. Nietzsche creía que aprendieron a luchar con silencio, con emoción, con valores, una moralidad que desarmaba a los demás sin mostrar nunca la hoja. Y todo eso no lo asustaba, lo fascinaba, porque no veía sumisión, sino resistencia disfrazada. Nietzsche vivió en una época en la que se esperaba que las mujeres fueran pasivas, obedientes, confinadas a roles domésticos. Pero incluso entonces, él vio la tormenta que se avecinaba. Observó los primeros indicios de cambio. Mujeres que empezaban a cuestionar, a desafiar, a ir más allá de los roles que la historia les había asignado. Y no se sorprendió, se sintió inquieto, porque creía que la fortaleza de las mujeres siempre había sido subestimada, no porque fuera invisible, sino porque estaba oculta. Su poder era sutil, indirecto, envuelto en delicadeza. Pero, ¿qué sucede cuando ese poder ya no está escondido? ¿Qué ocurre cuando las mujeres ya no necesitan a los hombres para protegerlas, validarlas o definirlas? Nietzsche temía que la aparición de la mujer independiente sacudiría los cimientos mismos de la sociedad, no porque pensara que las mujeres fueran incapaces, sino porque creía que la mayoría de los hombres no estaban preparados. El hombre promedio, educado para sentirse superior por defecto, se sentiría profundamente amenazado por una mujer que ya no necesitase su fuerza, su ingreso o su aprobación. Esa amenaza no se manifestaría como respeto, se expresaría como resentimiento. Esto no era misoginia, era previsión. Nietzsche sabía que una mujer liberada de la dependencia se convierte en una fuerza de la naturaleza, ya no confinada a la manipulación emocional ni a la superioridad moral. Se vuelve directa, asertiva y sin disculpas. Se convierte en alguien que se define a sí misma. Ese tipo de mujer, creía Nietzsche, aterrorizaba a un mundo construido sobre ilusiones reconfortantes. No escribió sobre las mujeres para insultarlas. Lo hizo para despojar las ilusiones porque, para él, la verdad era sagrada, incluso cuando dolía. Sin embargo, lo que muchos malinterpretan es que su filosofía no estaba basada en el resentimiento, estaba fundada en la claridad. En esa claridad, Nietzsche vio una posibilidad, una que iba más allá de los juegos interminables de dependencia, control y negación. Vio la oportunidad de algo más grande. Nietzsche creía que la mayoría de las relaciones entre hombres y mujeres estaban construidas sobre ilusiones mutuas, cada uno proyectando fantasías, cada uno ocultando debilidades, cada uno tratando de ganar un juego sin siquiera admitir que estaban jugando. Pero, ¿qué sucede cuando ambos se quitan las máscaras? ¿Qué ocurre cuando el hombre ya no idealiza y la mujer ya no manipula? Cuando ninguno busca controlar mediante el encanto o la dominación, sino que se encuentran con plena conciencia de quiénes son y qué representan. Esa posibilidad, dijo Nietzsche, era rara, pero no imposible. Requirió la muerte del sentimentalismo, el rechazo de los roles heredados y el valor para enfrentarse unos a otros, no como salvadores o enemigos, sino como iguales en poder, iguales en oscuridad e iguales en potencial.
No iguales en todo, pero igualmente humanos, igualmente falibles, igualmente capaces de trascendencia. Para alcanzar ese punto, hay que dejar ir el resentimiento. El hombre debe dejar atrás su amargura hacia la mujer que ya no lo necesita y la mujer su ira hacia el hombre que una vez la confinó. Solo entonces puede emerger algo más profundo, no una reconciliación romántica de los sexos, sino una redefinición total de lo que significa conectar. Nietzsche no prometió que esto sería fácil. Sabía que la mayoría nunca alcanzaría ese lugar. Pero también sabía que unos pocos lo harían, aquellos dispuestos a intercambiar comodidad por verdad, fantasía por realidad. Entre esos pocos podría surgir un nuevo tipo de relación, una no basada en la ilusión o el miedo, sino en la fortaleza compartida, no en la dominación, sino en el convertirse mutuamente. Si has llegado al final de este vídeo, es porque algo en ti reconoció la verdad detrás de las palabras. Quiero agradecerte de verdad por quedarte hasta ahora, porque ver hasta el final no se trata solo de tiempo, se trata de valentía. Valentía para enfrentar temas que la mayoría preferiría evitar. Valentía para mirar las relaciones humanas con ojos más claros, sinceros y quizá un poco más inquietos. Sabes, cuando empecé a escribir este guión, imaginé a alguien al otro lado de la pantalla que ya sentía que el mundo de las apariencias no lo explica todo. Alguien que, como Nietzsche, se pregunta qué hay detrás de las sonrisas, los gestos, esos patrones que parecen eternos, pero se están desmoronando ante nuestros propios ojos. Y ahora que has llegado hasta aquí, sé que esa persona eres tú. Antes de que te vayas, déjame decirte algo rápido. Crecí creyendo que el amor era como en las películas, armonioso, mágico, destinado. Pero fue solo después de muchas frustraciones que entendí que el verdadero amor comienza cuando nos quitamos la máscara. Eso es precisamente lo que trato de hacer aquí en cada vídeo. Crear un espacio para hablar sobre sentimientos, poder e identidad. Así que si también sientes que necesitas más conversaciones como esta, más verdad, más filosofía, más provocaciones que hagan latir tu corazón de forma diferente, me alegra que te hayas quedado. Y quizá, solo quizá, el mayor acto de amor no sea idealizar al otro o intentar cambiarlo, sino mirarlo con completa honestidad y aún así elegir quedar. Eso es lo que la naturaleza intentó enseñarnos con toda su dureza, que solo al atravesar la incomodidad, solo al enfrentar las verdades que duelen, podemos construir algo real. Que el verdadero amor no proviene de la perfección, sino del valor de vernos a nosotros mismos tal y como somos, oscuros, brillantes, contradictorios, y aún así elegir encontrarnos allí. Porque cuando dejamos de fingir, cuando soltamos las historias heredadas y las máscaras aprendidas, algo diferente comienza a emerger, algo poderoso. Una conexión sin necesidad de dominar o depender, donde no hay juego, solo presencia. Y quizás, si somos lo suficientemente valientes, podamos crear ese nuevo tipo de relación que Nietzsche insinuó sin nombrarla completamente. Una relación entre seres humanos libres, conscientes y despiertos. Gracias por llegar tan lejos, gracias por ver con un corazón abierto. Y sobre todo, gracias por atreverte a pensar de forma diferente. Hasta pronto.